Buenos días todavía, porque faltan unos minutos para 12 y además yo digo que hasta que no se coma, no es de tarde. Porque ahora se coma. Camille es un producto de su dignidad y muestre lo que realmente está sintiendo, que es la satisfacción, la alegría de que los medios, Quesada y Guadalupe Casanova hayan invitado a compartir este resultado de un trabajo pero sí de mucha felicidad, de mucha satisfacción, porque estábamos hablando, porque ya ustedes vieron que nosotros hicimos una relectura y el encuentro, y que hayan tenido la bondad de querer traerlo al centro de un y compartirlo con nosotros. De verdad que es una alegría para el Centro León, en nombre de nuestra comunidad cultural, en nombre de nuestra presidente, María Amalia, que está de viaje de trabajo, pero muy atenta a esta tertulia y de hoy. A nosotros me llamó, me preguntó a qué hora llega Guadalupe. Invítame a almorzar, me dijo. Así que recuerda que por eso voy a la cosa. Entonces tenemos este libro bestiario dominicano que Rosemary y Guadalupe han ido creando a lo largo de algunas ideas, a lo largo de conversaciones, me imagino que hayan tenido muchas sesiones de trabajo. Entonces con nosotros, y me toca la presentación formal, la que yo sé que ustedes conocen a ambas. Tenemos a Guadalupe Casanova. Guadalupe nació en Chicago y es, yo creo que una destacada dominicana en el sentido de que en ella se resumen muchísimas cosas, muchísimos rasgos positivos que caracterizan a los dominicanos y a las dominicanas. Es arquitecta, es artista visual, crítica de arte. Su formación fue tanto en la UAS como en la PEC, como en UNFU. Actualmente preside la Asociación Dominicana de Críticos de Arte y cuenta con una amplísima trayectoria que ha sido observada, disfrutada, criticada y galardonada justamente como resultado de esa observación y de esa crítica en certámenes nacionales e internacionales. Entre esos reconocimientos se destaca en primer lugar en la quinta final de Elite Type, en los primeros lugares en Transforma, el Cemento en Arte y el centenario de la Alianza Francesa. Y para lo que es más importante para nosotros, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, por los premios en el concurso de arte Eduardo León Jiménez y también en la Bienal Nacional de Artes Visuales.
Su obra ha sido proyectada en importantes plataformas como Foto España, Fotoimagen, Experimental Bloom. En Nueva York es coautora del fotolibro y exposición La Era Plasteozoica, que se exhibió aquí en este salón, y el libro se presentó aquí. Parece que es algo que tiene que ver con ese imán que resulta el destino cuando nos lleva recurrentemente a los mismos lugares, a los mismos espacios, con las mismas personas. Y es coautora del proyecto digital Bestiario Dominicano, y en 2023 presentó su individual Hablando en Serie en la Galería de Arte Pobre. Tengo que decir que actualmente su más reciente labor de curaduría e investigación, que fue en torno al proyecto del libro Harman, Imágenes del siglo XIX en el Caribe, también presentado en este mismo salón, lo que ratifica lo que acabo de decir con respecto al destino. Romery Quesada es igual una artista visual dominicana que tiene una característica muy especial. Es una artista multidisciplinaria que integra fotografía, escritura, escultura y aquí dice tecnologías emergentes. Las tecnologías siempre son emergentes porque andan muy rápido en su transformación, y en este caso, entre esas emergencias ha estado la de conocer, indagar, profundizar, trabajar y crear con la inteligencia artificial. Es licenciada en Administración de Empresas en la Universidad UNIBE, con posgrado en Estrategia de Negocios en la Pucamaima y Negocios en la Universidad de Harvard. Su educación artística incluye fotografía básica y avanzada con Juan de los Santos, Alicia Kitt, Karina Lapierre, herramientas digitales con Isaac Winter, y talleres de historia de la fotografía en el Museo Bella Paz, si no me equivoco, ahí fue donde conoció a Guadalupe. Tengo buena memoria, pero sobre todo porque lo acabo de saber ahora. Si hubiera sido antropología, puede ser que se me olvide. Pero sí, conoció a Guadalupe justamente en este taller, y también ha estado en el modelado en barro y cerámica de ese gran maestro que es Timo Pimentel, lo que es verdaderamente un honor haber tenido esa posibilidad de aprender de Timo Pimentel. Cianotipos. Ay, me salió. Justamente con esta profesora que tengo aquí al lado, escritura creativa, que también ha estado entre sus estudios y otros cursos y talleres. Además, es reconocida entre las primeras creadoras dominicanas en explorar el cruce entre las artes visuales y la inteligencia artificial. Y lo ha hecho de una forma para mí muy interesante, que es tratando de que ese cruce permita en cierta medida hacer interpretaciones de la identidad dominicana. Y eso explica un poco por qué estamos presentando este libro aquí en una institución que estudia justamente las identidades dominicanas. Es decir, cuando le preguntan qué museo es el Centro León, pues no es un museo de artes visuales, no es un museo de arqueología, no es un museo de etnografía, antropología, es un museo de las identidades dominicanas.
estudiada con el cruce de todas esas colecciones, de ese acervo múltiple que tiene el Centro León. Y eso es lo que hace ella en su trabajo, pero con la inteligencia artificial. Sus exposiciones recientes y publicaciones destacan en este año en curso la puesta en circulación de la exposición digital junto a Guadalupe Casanova de este libro que presentamos. La publicación de su libro Se aprende exponiendo del sueño a la galería en plataforma Lulú, y la selección de su instalación desconstruida en la Bienal Fotográfica y Video del Centro de la Imagen. En el 24 presentó la muestra individual Attention, Watch Out, Atención, en la Alianza Francesa, y participó en fotoimagen con extractos de Somos Muchas y Estamos Cerca y Fe. Anteriormente participó en colectiva como Mujer Resistencia en el 22, Desde la Casa en el 20, en el Salón de la Bienal de Fotografía y Video del 19, en la Quinta Trienal Internacional Tile Cerámico en el 2015, en la 6x6 Ceramic Tile Exhibition en New York en el 2014. En distintas distinciones, en distintos homenajes o reconocimientos, cuenta con selección en la Bienal de Video y Fotografía del Centro de la Imagen, que fue en el 25, Fotoimagen en el 24, la selección de versos en noviembre, Monique 2023, mención especial por el video A Quemarropa, junto a Guadalupe Casanova, en el Salón Bienal del Centro de la Imagen en el 19, y la selección del jurado en el centenario de la Alianza Francesa hace 12 años atrás, en el 2014, lo que ya nos hace ver que contamos con dos artistas que se han ganado un espacio, que se han ganado un reconocimiento en nuestro universo de las artes visuales dominicanas. Por eso nos sentimos muy contentos de tenerlas aquí, como también nos sentimos contentos de tener a Emelda Ramos, que ha venido desde nuestro vecino Salcedo a acompañarnos, una prolífera escritora y también alguien que tiene una presencia constante, permanente en este accionar del Centro León, y que la queremos mucho. Así que vamos a comenzar. Ya tiene audio, pero ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir. Gracias al Centro León por recibirnos de nuevo a presentar un nuevo libro para hablar directamente sobre el libro y cómo surgió. Tiene su historia, o sea, no es que salga de inmediato, sino que Rosemary y yo nos sentimos, cuando vimos las inmersivas de Iván Tovar, nos sentimos muy impresionadas por el bestiario de Iván Tovar y todas las descripciones. Y eso se nos quedó ahí. Vimos la exposición de Iván Tovar en el Museo de Arte Moderno, también tenía sus bestiarios. Y eso fue como calando en nosotros, y también con Timo Pimentel y el arquitecto Cristian Martínez, que son nuestros amigos. Tenemos reuniones y tertulias constantes con ellos semanalmente, y en ese hablar surgió la idea de hacer un bestiario dominicano. Entonces, hablando todas las semanas con Timo y don Cristian, empezaron a surgir estos personajes, los nombres de los personajes comunes en nuestros vecindarios y barrios de todo el país, en que las personas se refieren atendiendo muchas veces a sus habilidades o a sus características físicas o alguna maña
algo que lo distingue de los demás. Empezaron a surgir esos nombres en una larga lista, muy larga, con muchas contribuciones de Timo, que nos decía, pero a ustedes les faltó tal personaje en el libro. Y yo, sí, Timo, pero no podíamos ponerlas todas, los personajes. Pues empezó a surgir eso, pero la idea de inteligencia artificial, de utilizarla para generar estas imágenes, surgió desde una exposición que hizo Rosemary y nuestra amiga Aris, que está presente, Aris de Olville, aquí está, que hicieron en la Alianza Francesa. Ellas fueron las primeras en enfrentar en una exposición la idea de inteligencia artificial y fueron comisionadas específicamente por la Alianza para desarrollar ese proyecto de inteligencia artificial desde el punto de vista educativo. O sea, no fue solamente una exposición. Esa exposición tuvo toda una serie de charlas y de conferencias con invitados expertos internacionales en inteligencia artificial, que, bueno, no cabía el público en esas conferencias porque realmente hace 2 años, ¿verdad? 2 años, era un tema que estaba ya en tapete. Estamos hablando desde derecho de autor, estamos hablando de que manejaron los temas de los ataques cibernéticos o de los bots que se hacen para los seguidores en Instagram. Ellos manejaron todos esos temas y los peligros, obviamente, de la inteligencia artificial. Bueno, con eso en mente, Rosemary y yo empezamos a desarrollar con diferentes programas de inteligencia artificial. Estamos hablando desde cero, o sea, no teníamos imágenes, no es como que yo tengo una imagen y que me la transforme, no. Esto se generó desde cero, totalmente con inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Hay que saber usar la inteligencia artificial dependiendo de los objetivos. Por ejemplo, hay un programa que genera imágenes. Hay otro programa de inteligencia artificial que los anima. Hay otro programa de inteligencia artificial que redacta. Tú le das 3 ideas y te hace un texto, cada uno con su especialidad, cada uno. Y también, por supuesto, tuvimos meses con cada uno de esos personajes, porque la inteligencia artificial no siempre interpreta de una manera en la que uno desea el personaje. Entonces ustedes no se pueden imaginar los tollos. Cuando yo digo tollo, eran horribles, eran adefesio, era horrible. Y tú decías, pero Dios mío, no, y no había manera de arreglarlo. Borrón y cuenta nueva, inclusive teníamos que apagarlo para que, o sea, salirnos de ahí, cerrar y empezar desde nuevo, desde cero. ¿Qué era importante? El orden en que poníamos las características, el orden. O sea, ¿qué queríamos? Bueno, un ser humano. O sea, porque a veces nos ponían unas cosas que no era lo que queríamos. Entonces, claro, Rosemary, que es una de sus habilidades, grandes habilidades, domina a la perfección. Yo apenas estoy empezando, pero Rosemary domina a la perfección todos esos lenguajes de creación de imágenes y de movimiento. O sea, Rosemary, que la pueden seguir en Instagram, hace unas historias fabulosas con inteligencia artificial. O sea, el Rosemary, que tiene 8,000 seguidores, una locura. Ella presenta todos estos videos y todas estas cosas, todo realizado con inteligencia artificial. O sea, toda una experta. Y Rosemary ahora les va a dar más detalles de cómo se generaron, porque yo era casi una acompañante sentada en el sillón del copiloto. O sea, yo podía ayudar con la información,
con decir, no, esa imagen no, quiero tal cosa, quiero aquella, pero realmente Rosemary maneja de manera increíble, yo diría que toda una experta, esos programas. Aparte de eso, Rosemary tiene en proyecto terminado, ¿verdad? Falta presentarlo nada más, un proyecto precisamente del acoso en las redes con inteligencia artificial. Eso es su próximo proyecto, que está ahí en espera porque el montaje tiene características muy especiales de ese proyecto que Rosemary algún día, espero que pronto, pueda desarrollar. Entonces lo dejo con Rosemary, que va a dar más detalles. Nada, buenas tardes para todos. Qué bueno tenerlos aquí. Decirle que estoy súper contenta porque es mi primera vez en el Centro León y la verdad es que me siento muy honrada de estar aquí, feliz. Mi tercera vez exponiendo en el Cibao, segunda en Santiago, trayendo algún proyecto de arte. Y nada, agradecerles su presencia aquí hoy día sábado, mediodía, donde yo sé que es el día que aprovechamos para hacer cosas de la casa. Voy a hablar un poquito de nuestro proyecto. Igual siéntanse en la libertad de si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos la pueden hacer. Pero antes de todo quiero decirle que Guadalupe, mi amiga, mentora, coautora, ella dice que yo soy experta. No, yo soy curiosa. Yo no soy experta, soy curiosa, he investigado, sé algunas cosas y sé menos de todo de lo que hay. O sea, pero sí les puedo hablar un poquito de lo que sabemos. Entonces, vamos con el bestiario dominicano. Ciertamente, nos inspiramos en Iván. Perdón, Rosemary, dile del título de nuestro ordeal con el título. Título, que como todos los problemas para registrarlo. Sí. Nosotros nos inspiramos en una exposición de Iván Tovar, donde él presenta un bestiario. Una pieza muy linda, eran unos animales imaginarios y que iban acompañados de unos textos que parecían hasta poemas, una cosa bellísima. Hasta que un día en una de esas tertulias y conversaciones de desayunos de domingo, decimos, pero ven acá, en República Dominicana tenemos nuestro propio bestiario. Tenemos todas esos personajes que son creados por el imaginario del dominicano. El dominicano por naturaleza somos pícaros, a veces hasta un poco burlones, y llegamos al punto donde esa burla ni siquiera es con el otro, a nosotros mismos nos burlamos de nosotros mismos. O sea, es una maravilla y nos dimos cuenta que hay unos personajes que debíamos de rescatar. Entonces, en ese momento comenzamos a crear el bestiario dominicano. Cuando intentamos registrar qué es la historia que quiere Guadalupe que haga, fue imposible. O sea, sometíamos bestiario dominicano, animales de República Dominicana, híbridos, todo se nos negó hasta que nos sale la idea de, en el título, de una manera, yo diría que hasta casual, destacar el IA, que es como le llamamos a la inteligencia artificial. En ese momento fue como automático el proceso. Entonces, comentarles que el proceso creativo fue muy divertido, porque la verdad es que uno creando híbridos, imaginándose cosas, cómo lo vamos a plantear, fue uno de esos proyectos que yo recomiendo muchísimo. O sea, todo el mundo que trabaja con arte tiene en algún momento que hacer algo divertido, algo que no sea cerrando un ciclo, algo que no sea presentando un problema social del país. En algún momento hay que soltar esa creatividad para que juegue, hay que jugar con lo que sabemos en algún momento
para descansar un poco y después poder retomar otros proyectos que son de una carga más emocional más profunda, por así decirlo. Entonces comenzamos a trabajar estos personajes. Estas listas salieron de conversaciones. Sin embargo, luego nos dimos cuenta que investigar sobre cada uno de estos personajes no era tan sencillo porque no aparece mucha información escrita o en las redes. Entonces, en este momento tengo que hablarles de algunos personajes para que ustedes sepan de qué estamos hablando. El bestiario dominicano se compone de creaciones, como les decía ahorita, del imaginario dominicano, de cómo nos comunicamos, de cómo nos inventamos nombres, muchas veces basados o en alguna apariencia física o algún estado de una persona. Entonces ahí ustedes van a encontrar el palomo, van a encontrar la chivita jartejobo, van a encontrar el maco con cacata, van a encontrar el tigre león, o sea, tigre, león, el pato macho, la gallina matecobazo, que es una de las burlas que por lo menos las mujeres usamos. Yo digo, ay Dios mío, pero yo ando como una gallina matecobazo. Entonces, una serie de personajes que obviamente luego de lanzar el libro, muchísima gente que ya los ha ido viendo nos identifica a otro y dice, pero dejaron la chivirica, pero dejaron tal cosa, pero dejaron la mariposita de lámpara, dejaron no sé qué. Y hemos ido anotando esos nombres porque no descarta una segunda edición de este libro. Con relación a la inteligencia artificial, una de las cosas más complejas, además de investigar e intentar conocer sobre esa personalidad, sobre cómo uno se imagina un personaje para crearlo, la inteligencia artificial, como dice Guada, requiere de un mandato muy específico. Inclusive requiere, ya cuando uno ha trabajado en algo, en fotografía, requiere decirle hasta qué lente yo quiero que se vea en esta página, qué lente está, qué lente de la cámara está creando esa imagen. Y así todos los detalles, la iluminación, cómo quiero el fondo, cómo quiero, tiene que ser muy detallado. Trabajamos en esta ocasión con una plataforma que se llama Midjourney y Discord. También hicimos algunas cosas en una plataforma llamada Firefly y nos ayudamos con varias herramientas para poder trabajar estas imágenes creadas con la inteligencia artificial. Luego de esto, como les dije, las investigaciones que realmente muchas de las características de estos personajes fueron dadas por conversaciones. Tuvimos que ir donde personas a poder levantar las características que ustedes van a encontrar en el libro. Finalmente, también tuvimos que trabajar esa redacción de una manera respetuosa, porque si ustedes hablan con las nuevas generaciones, probablemente no conozcan estos personajes. Entonces, de primera intención, podemos entrarnos en un campo sensible, que es el bullying, y para nada. Entonces, tuvimos que tener un cuidado para trabajar esa redacción y que realmente sea el rescate de una figura que no creamos nosotros, sino como les dije hace un momentito, del imaginario dominicano, y es parte ya hoy día del argot, de cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, trabajar esa parte con respeto para no herir sensibilidades. Otra coincidencia que se nos da es que en la semana que ya tenemos nuestro libro impreso en la mano, aparecen los famosos Terians. Los Terians, y que entonces que una convocatoria de los Terians, aquí en Santiago fue el 26 de febrero, en Santo Domingo era el 27, y había una convocatoria, y los Terians, y salieron los psicólogos, hablaron de qué pasa con esos muchachos que se necesitan expresar de alguna manera, y cuando nos hablaban de los Terians y del bestiario, yo les decía, bueno, pero le estamos dando material, porque
porque no pueden ser nada más perro y gato. Sea una chiva harta de jugo, sea un palomo, sea, busque ahí creatividad y sea feliz. Entonces, nada, por ahí ya completamos el proyecto. Como les dije, nos divertimos mucho, fue muy agradable trabajar y tener un nuevo proyecto, sobre todo con Guadalupe, que ha sido mi mentora desde que yo comencé en este mundo del arte, que todavía yo creo que artista multidisciplina me queda grande porque me falta mucho por hacer y por aprender. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Sí, yo con respecto a esto último que decía Rosemary, yo creo que más que personajes, el libro, que por cierto lo acabo de enviar hace 20 minutos atrás, el libro lo que habla es de comportamientos. Habla de comportamientos que se identifican con personas, y de ahí los nombres de tigre, pero yo creo que lo que prima en este estudio, porque esto es un estudio, es justamente el comportamiento que se da cotidianamente de forma natural en nuestras calles, en nuestras esquinas, en nuestros colmados, en nuestras casas, en nuestra familia y en nosotros mismos. Entonces, lo que pasa es que la sabiduría popular le pone nombre, lo identifica con un nombre, pero lo que está hablando realmente no es de una persona, sino de una conducta. Y yo creo que la cosa va por ahí, si no me equivoco. Así es, hay conductas en algunos casos, y por eso le hablaba hace un ratito del tema del respeto. Inclusive hay algunas características físicas. Hay un personaje que se llama flaco como un carrao, entonces se refiere a una persona muy delgada y hay de las dos cosas, yo diría. Sobre todo, y qué bueno que lo comenta, luego que completamos todo el tema de crear las imágenes, quisimos crearlas pero en movimiento, de una manera que esa personalidad se pueda ver y puedan entender un poquito más de cómo vimos esos personajes en el proceso de creación. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, un ratitito, pero creo que Guada quiere decirnos algo. Sí, afirmando lo que tú dices de las características físicas, cuando yo era una niña, además de 4 ojos, me decían carecigua. Carecigua. O sea, siempre en las escuelas empiezan los nombres. O sea, por ejemplo, mi esposo, no sé por qué, le decían el oso, the bear, en la escuela. O a un primo mío le decían el vikingo, y el ovejo. O sea, siempre, no sé por qué, pero los motes empiezan en el colegio, cuando uno está en interacción con todos los amiguitos y en el recreo, cualquier cosa. Y podía hoy interpretarse eso como bullying. En mi tiempo era un relajo, pero hoy ya no, eso no sucede. Eso es bullying y eso está prohibido. A mí, ahora mismo, no me hubieran podido decir en la escuela 4 ojos o carecigua. Jamás en la vida. O matar cobazo. Todo lo que parece que está matar cobazo. O, por ejemplo, el olor. Como me decía mi mamá, ustedes están como los monitos mojados. Eso significa que teníamos un olor muy característico entre sudor y lluvia, entre juego en la calle. Bueno, uno sudaba y mi mamá me decía que nosotros éramos monitos mojados. Y hay miles de motes que nos decían que ahora mismo creo que no se pudieron decir, por lo menos no públicamente, pero sí cuando yo era más joven teníamos todos esos motes, y así como me decían a mí, yo también usaba esos motes. Claro, ahora está el elemento
de que si en aquel momento te ponían un nombre o te decían algo, probablemente se quedaba en el grupito que estábamos aquí. Ahora es diferente, ahora eso se puede ir un poco más lejos con el tema de redes y de cómo todo el mundo hoy día está comunicado, y por eso hablan mucho de que si esta nueva generación es muy, muy sensible. Obviamente todos fuimos también sensibles en nuestro momento, lo que pasa es que ahora la cosa toma un nivel diferente. Y ahí es donde algo que puede ser agradable en algún momento y hasta parte de un juego, entonces toma otra dimensión que no para nada agradable, la verdad. Bueno, yo no sé si ¿Hay algunas preguntas? ¿alguien quiere comentar algo? Hacer una pregunta. Allá, por favor. Vamos a llevar el micrófono para que... Hola, felicidades. Es curioso, como fotógrafa que soy, ¿cómo han recibido la parte de la IA de los fotógrafos puristas? Que solamente como que, perdón, soy gringa, Spanglish. O sea que yo también manejo mucho con la IA y siempre como que se patré para adelante con los puristas, que uno quiere como que manipularlo, no necesariamente manejar. ¿Cómo se ha recibido eso? Sí, lo ha recibido, algo positivo o negativo. Gracias. Mira, te voy a hacer una historia. Hace aproximadamente 4 años, donde sí ya teníamos hace rato inteligencia artificial, pero en el tema del arte fue muy controversial. Te comento que Aris de Orville, que también fotógrafa como tú, como yo, como Guadalupe también, Aris y yo iniciamos a trabajar con inteligencia artificial como un proyecto bellísimo que se llamaba Versus, donde tomábamos nuestras fotografías, la entrábamos a una aplicación para ver cómo la interpretaba e hicimos una obra interactiva donde de un lado estaba la fotografía real y del otro lado lo que interpretó la inteligencia artificial, y las personas podían entrar y mover unas 18 fotografías que estaban así. En ese momento no nos aceptaban la obra en ningún lugar, o sea, era algo muy simple, era bellísima, o sea, era algo realmente contemporáneo en ese momento, pero no fue tan sencillo de que entrara. Luego, como comentó Guadalupe, también trabajamos juntas con la Alianza Francesa e hicimos la exposición como colectivo Gato Pardo se llama, como colectivo, e hicimos una exposición individual donde quisimos plantear las ventajas y las desventajas de la inteligencia artificial. Al ser la Alianza Francesa, nos pedían que tuvieran cierto contenido educativo, académico, un poco conocer a detalle eso, y ahí muchas personas comenzaron a entendernos un poco con el tema. Por eso Guadalupe dice que fuimos las primeras en República Dominicana, artistas dominicanos, que expusimos el tema. Hay otras personas también que lo han hecho, extranjeras, ahora ya hay un de todo. Aquí lo que yo quiero comentarles es que nada va a igualar tú agarrar tu cámara en un momento determinado y oír ese clic. Nada iguala a eso. Ahora bien, la inteligencia artificial, como toda la tecnología, es una herramienta. Las herramientas solo sirven para elevar lo que ya tú tienes. Entonces, si tú no tienes algo, la herramienta no va a hacer nada. Por lo tanto, siempre la inteligencia artificial va a necesitar del pensamiento humano para ejecutar lo que tú le pidas, y por eso también, como cualquier herramienta, la intención con la que tú trabajas cuenta. Entonces, hay puristas
Pero a los puristas les tengo una noticia no muy agradable y es que no se va. Diario lo que hace es mejorarse ella misma. Es más, ahora tenemos el miedo que ella misma se mejore, que ella misma hable, que ella misma entonces nos gobierne. O sea, es una locura de todos los temores que tenemos con eso. Pero mientras tanto es una herramienta que sencillamente hace lo que nosotros le pedimos, y si nosotros sabemos de lo que le pedimos, bueno, puede mejorar algunas cosas. Quiero decir algo, perdón, usted. Ok. Algo al respecto, y es que en la mayoría de los concursos de arte y de fotografía, video, etcétera, como lo que maneja el Centro de la Imagen de Santo Domingo, no todo se vale, pero sí piden que se sincericen, que es en la mayoría de los concursos internacionales no está prohibida la inteligencia artificial, pero sí es saludable reconocerlo cuando se somete la imagen. O sea, y desde el Centro de la Imagen, que hizo el primer concurso de inteligencia artificial, que uno de los premios lo recibió Aris de Orville, que está presente. Creo que fue uno de los primeros concursos. Hasta el jurado era inteligencia artificial. O sea, todo se manejó desde la inteligencia artificial. Fue un concurso, para mí fue novedoso. O sea, ya vamos a dejar el juicio de una obra en manos de la inteligencia artificial. Y creo que ha sido el primer concurso dominicano de fotografía, obviamente, que ha manejado ese concepto de todo, hasta someter las obras, y hasta los jurados. De hecho, no sabíamos hasta nadie de los organizadores quién había ganado el concurso. Apareció un bot y empezó a hablar. Fue bien como extraño, para mí fue súper extraño, pero me imagino que por ahí va el futuro. No sé si conocen que ahora los árbitros van a ser de inteligencia artificial en los juegos de pelota. O sea, hasta ahí vamos a llegar, hasta en el deporte, que ya está activo en el deporte. O sea, que lo usemos en las artes visuales, una herramienta más. Que no es nuevo, como hablábamos hace un ratito. Es decir, la fotografía digital es inteligencia artificial. También el Photoshop. Lo que pasa es que ahora se ha potencializado de una forma extraordinaria, abarca ya todas las esferas de la creación, es decir, no solo la imagen, sino también la literatura, hasta el pensamiento. O sea, que no es nada nuevo, nos asusta por la velocidad en que ha entrado. Nos asustó la velocidad, pero realmente es algo que ya teníamos y algo que ya habíamos incorporado a nuestro quehacer y a nuestra creación. Sí, por favor. Sí, mi nombre es José Valladolid. Yo soy profesor de matemática y física. Me gradué en 1937 de la primera promoción de un tamaño. La dirección de padre, la hermana, ahora mi vida, los secretarios y de otros. Voy a empezar haciendo un comentario sobre la construcción de valor. Para mí, los arquitectos, un ser de la en parte recto. Porque ellos ven lo que uno ve. Tienen un lenguaje diferente. Llegan hasta donde uno no llega. Ese mismo lenguaje. Esa es la parte de eso. La segunda es que a los arquitectos, yo dirigí el departamento de evaluación académica. Yo tenía que evaluar todos los profesores. Y cuando evaluaba a los arquitectos, lo máximo de 4 era 1.5, se quemaban todos. Yo llamaba a Domingo Vera, el director de la carrera. Ok, gracias. Llevaba a Domingo Vera y le digo,
procesaba y la máquina tiraba. Pero usted sabe que era lo que esos estudiantes que querían matarlo. O sea, lo odiaban. Eso con relación a Guadalupe. En relación a Romeri, yo tengo que decirle que yo soy joyero. ¿Que usted es, perdón? Joyero. Ese es un barrio de Santiago, que es el barrio de los abuelos, de la prostituta y de los tigres. ¿Sabes eso? El pueblo, los tigres, la prostituta y los asesinos. Así de sencillo, eso es. Yo leyendo a Freud en un ensayo de malestar en la cultura, decía porque el humano, con mucha cultura que tiene, llega a un momento que se bloquea mucho, olvida esa cultura y es como le hago ese comentario porque, según leo aquí, que Betrario trata sobre un cruce entre cultura popular dominicana, lenguaje coloquial e inteligencia. Eso es lo que dice, ¿verdad? En La Joya hay una serie de personajes que encajan dentro de un comportamiento, evite que a usted le digan paraguayo. A todos los medio lentos pensando, medio idiotas, se imagina paraguayo. Si usted es muy vivo, muy inteligente, despierto, que se lleva a las mejores muchachas del barrio, es un estimable. Estimable, ese que, bueno, no va a seguir, por ahí es que va. Ese se va. Entonces, ese tipo de comportamiento es típico de la República Dominicana. Ese es el contacto. Muchísimas gracias, don José María. De verdad, es como usted dice. Y fíjese que a medida que van pasando los tiempos, el lenguaje se ha puesto un poquito hasta más agresivo a veces. Yo no sé si es que el calentamiento global también nos está como medio calentando por dentro. Y es complejo, porque aunque no somos sociólogas ni somos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que realmente tiene grupos donde la cosa se pone un poquito más compleja, pero sí también todo eso es parte de nuestro coloquio. Así es. Gracias. Buenas tardes. Primeramente quiero felicitar a estas dos grandes artistas dominicanas que nos honran con su presencia aquí, Guadalupe y Rosemary. Segundo, felicitarla porque ustedes lograron adentrarse a lo que es el comportamiento, la sabiduría popular, la manera de comunicarse el pueblo dominicano y conseguir hacerlo de una manera artística y respetuosa no es fácil. Y felicitarla además porque creo que eso viene a llenar un vacío en la literatura dominicana, porque a nosotros nos hacía falta ese tipo de obra y sobre todo de la manera que ustedes lo enfocaron. Y agradecerle además porque si bien es cierto que la juventud de hoy, los terian, etcétera, etcétera, tienen cierto tipo de conducta, de comportamiento que nosotros pudiéramos entender que es inapropiado o muy informal, no es menos cierto que esa es la manera de comunicarse ahora, que nosotros tenemos que adaptarnos a nuestro tiempo y que esa cultura y sabiduría popular y además de eso ancestral hasta cierto punto, que ustedes lograran encajarlo en la inteligencia artificial, yo creo que esa es la mejor manera de nosotros podemos comunicarnos con ellos, que ellos se identifiquen con ellos y que por lo tanto también tengan ese conocimiento del pasado tan fundamental
para uno enriquecer su cultura, su comportamiento y conocer nuestra historia. Así es que la verdad es que felicidades y le agradezco esa manera tan genial que ustedes consiguieron comunicar eso a través de su obra. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Realmente los felicito, porque yo estoy con mi hijo aquí, que tiene 13, y realmente yo estoy muerta de la risa de los personajes. Y él ha escuchado de algunos, aunque no de todos. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿tienen algún plan de promoción en las escuelas, algún tour educativo, donde estos muchachos puedan, porque sí, ahora se habla de bullying y en algunos de los pronombres a veces dolía, a mí me decían Olivia, porque tenía el pelo flaquito y larguito y era flaca y siempre con un moñito y me decían Olivia, no me agradaba, pero yo lo tomaba como un relajo eventualmente. Pero hay muchos personajes que ustedes saben, y me imagino que les falta muchísimo otro en la segunda edición, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Pero estos muchachos se nos están quedando atrás, como dijo el caballero, de esa comunicación que nosotros, que ahora nos reímos de esto, vivimos con esto, pero ellos no. Entonces, ¿ustedes tienen algún plan de hacer un tour educativo con estos muchachos? En el Centro de la Imagen, que presentamos el libro, también hicimos una especie de coloquio y se invitó, no a los muchachos específicamente, pero sí al vecindario donde está inserto el Centro de la Imagen, que es Santa Bárbara y San Antón. Entonces ahí hicimos un encuentro y bueno, se rieron muchísimo. Y fue un problema porque no siguió, porque tuvimos la muy mala idea de presentar el video y ahí se acabó todo, porque ahí se quedaron muertos de risa y no hubo manera de recogerlos. Y por eso también nosotros ahora vamos a presentar el video al final. O sea, sí se ha hecho esa interacción. Hay muchos personajes que ellos sí lo usan, el tigre león o el pato macho. Todo eso, o a la mujer, es un grillo, el grillo, todos esos personajes sí lo conocían, pero hay otros personajes que sí, que ellos no lo habían oído, o no eran muy común dentro de en lenguaje coloquial. Entonces, yo creo que podemos presentar el video para otra que... pregunta tenemos. Tenemos otra pregunta. Perdón. Sí, me gustaría antes que usted, don Rafaelito, hable, hacer un comentario, y es que, como decía el señor José María, estos personajes son parte de la identidad del dominicano. O sea, entristece mucho que una nueva generación no los conozca. Y sería muy bueno eso. Sin embargo, cuando me haces la pregunta, también veo el elemento del bullying. ¿Y qué es lo que tú quieres? Como si lo vamos a presentar, si los jóvenes, voy a aprovechar para hacer mi anuncio. Perdón, gracias por darme este pie de amigo ahí. Y es que estoy justamente trabajando una exposición fotográfica, se llama Mensaje Recibido. Estoy esperando el espacio y sí trata de manera directa el tema de bullying, acoso o abuso por las vías digitales. Entonces, ahí sí ya va más orientado a que quienes han vivido un proceso o esté viviendo un proceso pueda tener algunos elementos para comenzar a buscar ayuda, sobre todo. Entonces, señor. Mira, vale. Bueno, yo me pongo camiseta, me dejo los cabellos largos y me dicen don como quiera. Bueno, quiero solamente una observación. Yo soy músico, como saben, y yo cuando la inteligencia artificial se está adentrando en estas áreas, yo le digo inteligencia artificial. Voy a tener que registrar el nombre para que después. Y lo otro es que vi que el libro ustedes lo tienen, no está en orden alfabético, no está en orden de tiempo, de nada, o sea, es totalmente. Y que como es algo con inteligencia artificial, ustedes lo tienen, va a estar disponible digital. Sí, la idea es que ahora lo estamos presentando, estamos estrenando nuestro bebé, como le llamamos,
pero prontamente va a estar en plataformas digitales. Para que lo pueda disfrutar por esas vías y en físico quisimos hacerlo porque la verdad que cuando lo vean es interesante, es muy interesante tenerlo en las manos. Aunque lo digital no va a tener el disfrute que tiene tener el libro en la mano, ojear el libro, incluso olerlo. Es decir, los olores de los libros también tienen una magia muy, muy especial. Lo digo por algo que anda. Sí, algo que anda por ahí. Lo hemos visto. Yo quería, bueno, usted. Ahora mismo allá atrás, miren, cuando terminemos, ahí mismo, ahí a 3 metros. Yo quería hacer un comentario antes de pasar a ver el video, ya para cerrar, porque ustedes se han portado muy bien. Nadie tiene cara de hambre ni nada, todos están, creo que desayunaron, pero ya es la hora realmente de ir a compartir con la familia en el almuerzo del sábado. Yo quería decir lo siguiente, porque se ha hablado de que estos personajes que reflejan conductas, más bien, muchos de ellos, no se conocen por nuestros jóvenes, que están en la cultura popular, pero que hay que darlos a conocer. Muchos de estos personajes es deseable que desaparezcan. Es deseable que ya no tengan presencia en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Es decir, quizás este libro algún día sea un referente bibliográfico para ir a buscar información de qué pasaba en nuestra sociedad en los años finales del siglo XX, principios del XXI, porque ya estos personajes no existen, porque la sociedad los ha superado, los ha dejado atrás y los ha olvidado. Entonces, es bueno jugar con equilibrio en este sentido, si se trata de transmitir lo que existe, vive, se manifiesta en nuestra sociedad, pero también saber que si desarrollamos, fortalecemos en nuestros procesos educativos, si fortalecemos nuestros procesos culturales, artísticos, nuestra gestión cultural en el país, estamos construyendo ciudadanía y estamos construyendo ciudadanos responsables, y ciudadanos responsables posiblemente no tengan los comportamientos que algunos de estos personajes están manifestando. O sea que estas reflexiones hay que hacerlas también desde este punto de vista. Totalmente, totalmente. La idea es conocer la historia, probablemente para no repetirla, cuando se trata de algo, como hablábamos hace un rato, malintencionado. Conocerlas, porque lo que da miedo no es que hayan ido desapareciendo, sino que hayan sido sustituidos por otras cosas que no son tan agradables como un personaje que tú ves como un chiste, como un juego, como parte de una conversación entre amigos. ¿Tú sabes qué sería interesante? Someter a este mismo proceso los personajes del carnaval dominicano. Estaba yo pensando, viendo el libro, pensando en Se me muere Rebeca, Robo la gallina, Califé, todos esos personajes dominicanos, jugar con ellos desde el punto de vista de la inteligencia artificial, creo que sería interesante y ojalá ustedes lo aborden en algún momento, y si lo hacen me dan el crédito, por favor. Cuente con eso, cuente con eso. Entonces ahora vamos a ver un video. ¿Tú quieres presentarlo, Guadalupe?
No. Es graciosísimo. Bueno, yo me río de la risa. O sea, me muero de la risa porque hizo Otro gato pardo. otro miembro del colectivo Gato Pardo, Edgar Sánchez. Él armó, nosotros le entregamos los personajes y él con otro programa de inteligencia artificial editó el video. El video no es más que la animación de nuestros personajes del libro. Bueno, pues vamos a ver el video. Cuando termine, les regalamos a estas dos artistas un fuerte, caluroso y entusiasta aplauso de agradecimiento, y con esto terminamos nuestro encuentro de hoy. Es importante que es tigre,